Con la paz de Dios en este tiempo os saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy emprendemos una nueva lección, un nuevo mensaje para este tiempo de la vida de este planeta Tierra, para todos los habitantes que en ella hay, a través del llamado que Jesús hace al hombre de Dios para presentar estos mensajes proféticos de revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tocaremos el tema, la palabra a través del Espíritu en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Titulamos el mensaje: El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, en este capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 16, la letra dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto tenemos como base para discutir la palabra en este tiempo, para el entendimiento del espíritu del hombre en estas latitudes. Cuando hablamos porque no me avergüenzo del Evangelio, estamos significando que confío plenamente en la palabra de Dios. Confío plenamente en esta verdad del Evangelio, porque el Evangelio es las buenas noticias, es la información que nos trae Jesucristo del reino de su Padre, de cómo se vive en esa dimensión celestial. Por eso que el Evangelio es el poder de Dios. Lo que podemos también comparar con 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 18, que la letra dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La Escritura dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta el apóstol Pablo por el Espíritu: ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde el hombre inteligente? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los hombres que han estudiado la palabra de Dios en el tiempo de entonces como ahora? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde? ¿Dónde está ese disputador? Todos aquellos que cuestionan a la palabra de Dios, cuestionan a esta bendita revelación de Dios que trae por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Es esto lo que nos está planteando el apóstol Pablo en esta 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, el cual nos está indicando a través del Espíritu, donde dice: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Efectivamente, lo ha enloquecido. Por eso que hay muchos disputadores contra la palabra de Dios, contra los que llevan el mensaje de Dios,
contra los cuestionamientos que se mueven en este mundo a la verdad de este Dios. Por eso que nosotros nos vamos a remitir justamente a las Escrituras. Entonces, el poder de Dios, lo que nos está indicando acá, es el Evangelio. Y el Evangelio es la información que nos trajo nuestro Señor Jesucristo de ese reino de su Padre, para darle el verdadero significado de esta verdad revelada por el Espíritu Santo a los hombres santos que en este mundo se mueven, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, habla: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y nadie debería avergonzarse, nadie, de los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Nadie debería avergonzarse de la palabra de Dios, de este libro de los libros que se llama la Biblia, porque esta palabra es el poder de Dios. Y el poder de Dios en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Somos testigos porque hemos recibido esta verdad eterna de nuestro Señor Jesucristo, por la obra en este tiempo del Espíritu Santo a los hombres que depositan su fe, su esperanza en este Salvador. Hemos creído en este Rey de Reyes, Señor de Señores. Proclamamos esta verdad para que muchos hombres en las diferentes latitudes del planeta Tierra también se identifiquen con esta verdad, porque esta verdad no es la verdad del hombre, es la verdad de Dios que trajo Jesucristo para que el hombre, conociendo estas verdades, se identifique plenamente y convencido por el Espíritu Santo, siga, profese esta fe, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo como un discípulo suyo. Es esto el mensaje al cual en este tiempo le estamos dando esta perspectiva para su entendimiento. En este capítulo 1, versículo 16 de Romanos, lo cual estamos en este tiempo significando, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿No? ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Dice la palabra al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente porque esta palabra se lo entregó a los judíos en el tiempo antiguo. Y luego nos habla la palabra revelada por el Espíritu en Hechos, en el capítulo 3, versículo 26, al cual ustedes también se pueden remitir, el cual dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto es justamente el objetivo central, principal de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra. Por eso que se reveló a este pueblo judío primeramente, tal como dice la Escritura en estos Romanos capítulo 1, versículo 16. Al judío primeramente. Entonces acá en Hechos 3, 26, hablando en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, habla a los judíos en ese tiempo. A vosotros, dice, a ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese,
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En ese tiempo, Cristo predicó la palabra del reino de Dios a toda esa humanidad de judíos, al cual se llevó esta información para que se proclamase a ese pueblo, para que conociesen esta verdad. Y esto está hablando el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, en Hechos, en el capítulo 3, versículo 26. En Hechos 2:39 también podemos enriquecer para mayor información, porque dice la palabra, porque a vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esto a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. En Hechos 13:46 también podemos referirnos a este mismo pasaje, el cual también nos habla de la siguiente manera, en Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dice la palabra, dijeron, a vosotros, a la verdad, es necesario que se os hablase primero, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, por cuanto los judíos en ese tiempo no lo creyeron a nuestro Señor Jesucristo, como hoy, hasta hoy no lo creen. Ellos lo tildaron de que era un falso profeta, de que era un hijo de Belcebú. Ellos no lo creyeron. Dijeron, ¿quién es Jesús si conocemos a sus padres? Sabemos que es hijo del carpintero y si conocemos a su madre María. Lo denostaron, lo menospreciaron. Por eso que la palabra dice acá, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, habla el apóstol Pablo, cuando está haciendo su discurso en Antioquía de Pisidia. Ustedes pueden encontrarlo esto en Hechos en el capítulo 13, versículo 46. Por eso dice en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y eso también en este tiempo estamos en este trabajo, en este servicio de llevar esta verdad a toda la humanidad por medio de este medio, para conocer, para conocimiento de toda la humanidad. Cuando los hombres conozcan esta verdad, la palabra dice que vendrá el fin. Y para eso es necesario, menester, prepararse en este tiempo a través de estas verdades eternas, el cual nos está alumbrando cómo debemos caminar en este mundo. Cada capítulo, cada versículo tiene un mensaje lleno de gracia y de verdad. Es el amor de Dios a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo que nos trajo estas verdades eternas. Esto es lo que nos está hablando en este Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces acá está hablando a todo aquel que cree. ¿Usted cree o no cree? Y hay mucha gente que no cree. Pero la palabra
nos está enseñando para todo aquel que en Él cree. Esta palabra es para toda la humanidad. Nosotros presentamos esta verdad para el conocimiento de la humanidad, para que los hombres en este último tiempo de este siglo, conociendo, no se pierda. Este es el propósito de este Evangelio. El propósito del Evangelio es la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tiene ese poder que viene de Dios a través de esta su verdad. Es poder, es potencia, ¿no? A través de estas verdades eternas que, entrando en el espíritu del hombre, entienda y comprenda de que el único camino, la única verdad y la única vida, quien nos los da es Jesucristo. Por eso dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, enfatiza, por mí, dice Jesucristo. No dice por otro evangelio, no dice por otro camino, sino Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice, la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Pues es menester que usted en este tiempo conozca justamente a nuestro Señor Jesucristo, tal como en San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, nos habla los evangelios. Usted puede consultarlo en San Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Entonces Jesucristo nos trajo este evangelio, el cual el apóstol Pablo está ahora proclamando, diciendo, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio. No se avergüenza del evangelio. Y así todos tenemos que dar testimonio, los que creen en esta palabra revelada por el Espíritu Santo, de que nadie tendría que sentirse avergonzado del evangelio. No te avergüences de ser un hijo de Dios, porque somos los hijos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando venga Cristo, en el día de aquel en el cual está profetizado, en el tiempo en el cual se revelará a esta humanidad, en el día del arrebatamiento, nosotros, los que depositamos nuestra fe, nuestra esperanza en este poder que es el Evangelio, el poder de Dios, pues estamos, ¿no?, confirmando y atestiguando que evidentemente nosotros hemos creído, hemos aceptado a este Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús el Cristo, el Salvador. Desde esta perspectiva podemos entender la palabra creer. Por eso dice, para salvación a todo aquel que cree. O sea, este evangelio es para salvación. No es para perdición. Es para que usted y todos los que están escuchando este mensaje en todo el planeta, es que creyendo en estas verdades, usted alcanzará esa salvación. Porque en este evangelio se revela la verdad de Dios, los mandatos de Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino. Él te muestra por dónde tienes que caminar, cómo tienes que entender esta verdad revelada por el Espíritu Santo. Cómo tú tienes que manejarte, motivarte, inspirarte a través de esta verdad que usted está conociendo en este tiempo. Por eso dice, para salvación a todo aquel que cree, Esto está dado para toda la humanidad, sean judíos, no sean judíos. Cuando hablamos en este término al judío primeramente,
En ese tiempo Jesús se anunció, ¿no? Se presentó, ¿no? Ante los judíos predicando esta su verdad, esta palabra que trajo, ¿no? Del reino de Dios, del reino de su Padre, el cual él dice, no es mía, no es mi doctrina, es la doctrina de mi Padre. Y eso podemos verlo en San Juan, en el capítulo 7. Ustedes van al capítulo 7, en el versículo 14 hasta el 18. Hasta el versículo 18. Es ahí donde Jesús está entablando de que esta verdad que él trajo no le corresponde a él, sino le corresponde al Padre Eterno. Es esa verdad del Padre Eterno. Leamos qué dice 7, versículo 14 del Evangelio de San Juan. Mas a la mitad de la fiesta, dice, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, del cual estamos hablando, diciendo, se preguntan ellos, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Está preguntando los judíos, los que iban a las sinagogas en ese tiempo, los que también decían que creían en Dios. Como en este tiempo hay muchos hombres que han estudiado y que cuando uno no ha estudiado con ellos en una universidad, en un instituto teológico, ellos también preguntarán de la misma manera, ¿cómo sabe este sin haber estudiado? Si nunca le hemos visto estudiando con nosotros. Eso es lo que está hablando los judíos en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, toda la gente que había estudiado en ese tiempo las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Y Jesús les está diciendo, no, Jesús les respondió. En el versículo 16 del 7 dice de San Juan, si usted está siguiendo. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, Escuche bien eso. Muy importante este versículo, esta respuesta de Jesús a los fariseos de entonces. Jesús no había estudiado con ellos en ninguno de esos institutos u universidades que existían en ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Él no ha estudiado, no estuvo ahí. Es por eso que ellos se maravillaban, los judíos, diciendo, ¿cómo éste sabe letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe? ¿No? Si no ha estudiado en ningún instituto, en ninguna universidad de entonces. Como en este tiempo pueden preguntar, cuestionar los hombres que dice que conocen la palabra de Dios. Entonces pongamos en ese tiempo, en ese lugar, como en este tiempo usted puede ubicarse en el lugar que le corresponde. Por eso Jesús les respondió a los fariseos y saduceos diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre Eterno, el Dios Padre Eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también ahora nosotros al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, es nuestro Padre Dios. Por eso nosotros somos copartícipes, coherederos con Cristo hasta el tiempo en el cual se manifestará Jesús y recibiremos toda la herencia que nos corresponde con Jesús, el Cristo, el Mesías. Esto es lo que está enseñando la palabra. En el versículo 17 Jesús insiste, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este pasaje, este versículo, entonces podemos discernir. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted también quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, acá Jesús está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. Pues acá tenemos que discernir. Al conocer este evangelio, las buenas nuevas que nos trajo Jesucristo, al escudriñar, al comer esta palabra, percibiremos nítidamente a través de nuestro espíritu y por el Espíritu Santo de que evidentemente Él es el Señor de señores, Rey de reyes, el Hijo del Dios viviente. Y podremos afirmar de que evidentemente esa doctrina no es justamente de lo que nos está planteando. O si yo hablo por mi propia cuenta, esa doctrina es del Padre, como dice Jesús. Por eso en el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, escuche bien, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia grandeza, su propia gloria busca, dice Jesús, lo que está escrito. El que habla por su propia cuenta, se está refiriendo a los hombres que en este mundo, al leer esta palabra, interpretan, significan de acuerdo a su posicionamiento doctrinal, a su posicionamiento de hombre de carne y sangre, no al posicionamiento de que Cristo lo que está hablando es de hacer la voluntad de Dios, de sujetarnos a esta verdad, de no aumentar ni una coma ni una tilde, sino respetar conforme a lo que está escrito. No podemos añadir, no podemos quitar a esta verdad de Dios. A eso está el Señor Jesús apuntando. Por eso dice, el que habla por su propia cuenta. ¿Quiénes hablan por su propia cuenta? Aquellos que se imaginan, aquellos que presumen de ser apóstoles, de ser maestros, de ser iluminados. En su egolatría, el hombre se ensalza, se exalta, demostrando de que son hijos de Dios, como los fariseos y los saduceos en ese tiempo también hablaban. En ese sentido, estamos entendiendo de que en ese tiempo los judíos se exaltaban y por eso que menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decían los judíos, ¿cómo sabes de letras? ¿Cómo sabe esto de la palabra de Dios si no ha estudiado? Por eso Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía. O sea, todas estas enseñanzas que Él nos trajo del reino de Dios no le corresponde, dice a Jesús, sino aquel que le envió al Padre Eterno. Estas leyes, estos mandatos, estas verdades eternas que les estamos mostrando en este tiempo, es que existe eso en el reino de Dios, el Padre Eterno. Es el que gobierna en esa dimensión. Entonces, Jesús está trayendo esa doctrina, esas enseñanzas para toda la humanidad. Por eso Jesús dijo en el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se haga tu voluntad aquí en la tierra. O sea, lo que trajo nuestro Señor Jesucristo de los cielos, del reino de su Padre, también lo que allá se acata, allá se hace, se vive en esa rectitud, en esa justicia, en esa verdad, en esa santidad. Aquí también en la tierra
todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, al conocer esta verdad que trajo, que es de su papá, tenemos que vivir conforme a esto que manda y demanda esta verdad eterna de este Dios poderoso, llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el yo soy el que soy. De eso está hablando Jesús. En el versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia grandeza busca, su propia exaltación, ¿no? Su propia egolatría. Porque hay hombres que les gusta que le llamen, pues, apóstoles, profetas, ¿no? Es como los fariseos en el tiempo en que Jesús proclamaba estas verdades eternas, lo cual les muestro acá en Mateo en el capítulo 23, el cual nuestro Señor Jesucristo también, hablando, decía lo siguiente. Escuche bien, quienes hablan por su propia cuenta, refiriéndose en ese tiempo a los judíos. Entonces habló Jesús a la gente en el capítulo 23 de Mateo, versículo 1, y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, escuche bien, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, dice Jesús, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es también lo que está aconteciendo en este tiempo, en estas latitudes donde usted puede reunirse, puede congregarse, o ha escuchado mensajes a través de medios virtuales. Jesús está aconsejando, si te predican esta verdad y leen las Escrituras, esos hombres que proclaman también esta verdad, dice, escúchenlos, guárdenlos, presérvenlos toda la verdad que ellos hablan y obedézcanlos. Por eso diga, hacedlo, dice, pero ustedes no se comporten conforme a sus obras, o sea, no hagan lo que hacen ellos. Hablan, dice, no, hablan, no, pero no hacen. Dicen, no hacen. Es lo que hablamos, que la fe sin obras es muerta, lo que habíamos hablado en otro mensaje, en el cual hablamos que la fe sin obras es muerta. A esto se está refiriendo Jesús, ¿no? De que evidentemente hablan, predican, pero no lo practican, no lo hacen. Son teóricos, dice el Espíritu Santo. Son gente que no vive en esta verdad, simplemente la mencionan, hacen connotación de la palabra, pero ellos no la aprovechan para sí, no la viven. Por eso en el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, dice. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el versículo 5 de este Mateo 23, antes, dice Jesús, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué más dice en el versículo 6? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, que traducido quiere decir maestro,
maestro. Esto es lo que el Señor está hablando en este tiempo a tu vida por el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 y en el versículo 9, contundentemente Jesús está exhortando a toda la humanidad en este tiempo con este mensaje del cual dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, que en Jesucristo cree. No, para todo aquel que en Jesucristo cree. Por eso dice, si el judío primeramente, en este tiempo diríamos a los cristianos primeramente, este mensaje ha llegado a los que han ya recibido en este tiempo. Tú que crees en Jesucristo has recibido este mensaje, es para ti este evangelio, para tu salvación, pero haz lo que dice el evangelio. No lo mires simplemente como una teoría, practícalo, vívelo, vive en el espíritu de ese Dios. Sigamos este versículo 8. Jesús dice, pero vosotros no queráis que os llame Rabí, refiriéndose a los que también son sus discípulos en este tiempo como en ese tiempo. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, como maestro. Por eso dice Jesús, porque uno es vuestro maestro, uno es tu maestro, dice, el Cristo. Y todos ustedes son hermanos, dice Jesús, el Cristo, refiriéndose también para nosotros. No nos vanagloriemos en este tiempo diciendo, yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy maestro, etc. Sino, preocúpate, mírate a ti mismo. ¿Cómo estás como predicador, como siervo de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Porque tú tampoco, que tú predicas, entrarás al reino de Dios si tú no haces la voluntad de Dios. Tú tienes que enseñar conforme a lo que está escrito y no conforme a tu vanagloria, a tus magnificencias, a tus grandezas de hombre, a tu ciencia, a tu sabiduría terrenal, sino humíllate a esta verdad de este Cristo crucificado y humildemente y con mansedumbre inclínate con reverencia ante este Dios y camina en esta verdad y enseña esta verdad, como hoy lo estamos contrastando a través de esta verdad con las verdades que nos traen los hombres en este mundo. Por eso dice la palabra, pero vosotros no queráis que os llame maestros, Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos, dice Jesús. En el versículo 9 sigue insistiendo Jesús en este tiempo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Escuche bien. Y no llaméis, dice Jesús, Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Escuche bien, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, el papá de Jesús es el único Padre. Pero en este mundo, escuchan mis oídos, que muchas otras religiones, a quienes han estudiado en concilios, en seminarios, en universidades, se hacen llamar Padre, Padre Santo, Padre. Usted habrá escuchado, pero ellos son sacerdotes, pero se hacen llamar Padre. Acá dice Jesús, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,
escuche, haga caso a nuestro Señor Jesucristo. No haga caso a los hombres que te traen otro evangelio que es diferente a este evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, que son las buenas noticias. Entienda bien. Jesús está hablando que usted no llame Padre a ningún hombre en este planeta Tierra, porque solo uno es el Padre, el que está en los cielos, dice Jesús. Al Padre nuestro que está en los cielos, el cual en la oración Jesús nos enseña en Mateo en el capítulo 6, el cual hago recuerdo para su confirmación en este tiempo lo que se está hablando. En este capítulo 6, Jesús enseña de cómo se debe orar al Padre nuestro. En el versículo 9 dice, Jesús, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto traigo a colación para que usted crea en esta verdad. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Acá dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, dice Jesús. De este Evangelio, de esta información, te estoy hablando en este tiempo que Jesús trajo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla, justamente dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ese poder de Dios que es el Evangelio es una fuerza, es una potencia. Estas palabras te conmueven, te estremecen, entran hasta los tuétanos, hasta el alma más profunda, hasta el espíritu rebelde que empieza a temblar y a renunciar a todo lo que había hecho en este tiempo, en este mundo de pecado, y se arrepiente. Por eso es poder, es potencia de Dios. Esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que todo creyente en este mundo, en este Dios, de este universo, de estos poliuniversos que hay en todo el sistema galáctico, es que tú no tienes que avergonzarte de esta verdad, de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay mucha gente que se avergüenza de llevar una Biblia porque tienen el prejuicio de que te endilguen y te digan, este haber sido cristiano. Y van a murmurar contra ti. Déjalos que murmuren. Porque lo más importante es tu salvación. Es tu redención por este Evangelio que es poder de Dios. Por eso tú, cuando crees, estás afirmando que tú tienes fe. Al conocer esta verdad, y tu fe va creciendo al escuchar esta verdad. Por eso que hoy te advierto, hombre, quien seas tú, que hayas escuchado este mensaje, que se ha proclamado a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que, conociendo esta verdad, tú te salves. Cree en este Cristo, no creas en los hombres. Hay muchos hombres que han salido por el mundo con otro evangelio. Por eso el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 4, 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente respecto a esto que estamos hablando, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente dice y al griego. Al judío vamos a en este tiempo comparar
al cristiano primeramente y al no cristiano también. Es para todos este evangelio, para salvación en este tiempo. Usted tiene que conocer esta verdad. Por ello le estoy mostrando lo que está escrito en la Biblia. En 2 Corintios, en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo va hablando en este capítulo 11, versículo 4, que dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, escuche bien, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, dice el apóstol Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice el apóstol Pablo. Como en este tiempo hay mucha gente que tolera. En su ignorancia el hombre tolera porque no conoce. Y entonces toda información que viene de los hombres presentándose como hijos de Dios, usted lo recibe y lo aguanta y lo determina en su espíritu interior de que evidentemente te está hablando la verdad. Tú ingenuamente caes en ese error. En este tiempo lo que nos está enseñando el Espíritu es que tú tienes que conocer esta verdad para no ser engañado, porque el apóstol Pablo está apuntando en esa dirección para que el hombre creyente en Jesús no sea engañado. Por eso dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís, dice, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice, bien lo recibís. ¿Por qué? Por causa de tu ignorancia, por causa de no conocer estas verdades eternas. Por eso tenemos que dar nuestro tiempo como hombres al conocer esta verdad, un tiempo de nuestra existencia. Usted da su tiempo a su actividad cotidiana, 8 horas. Y el día tiene 24 horas, dice. Bueno, por lo menos 12 horas. Usted trabaja 8 horas y le faltan 4 horas para completar esas 12 horas. Imagínese que si de esas 4 horas que falta para completar las 12 horas del día, usted debía de escudriñar, investigar, analizar si evidentemente es así del que te predica o de los mensajes que tú escuchas a través de la televisión, a través de medios virtuales. Tú tienes que enterarte personalmente para poder recibir y para poder negar, decir sí o decir no, rechazar o aceptar. Esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al cristiano primeramente y al no cristiano. En este tiempo, cuando usted dice que es cristiano, debe ser como Cristo. ¿Entiende? No se engañe. No diga que usted nunca va a poder llegar a ser como Cristo. Por eso hablamos de la fe. La fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, dice en Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Entonces, uno tiene que convencerse de qué estamos hablando. A través de escrutar las verdades eternas que están en este libro de los libros que se llama la Biblia.
escrute, estudie, dé su tiempo, aprenda a comunicarse con ese Dios. En las mañanas, hable con Él. La oración es simplemente una comunicación del hombre con ese Dios supremo a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien usted hoy está conociendo. Y si usted lo ha conocido, usted sabe cómo tiene que orar y cómo tiene que caminar en este mundo. Por eso que el apóstol Pablo insiste en el versículo 13, escuche bien, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice en este versículo 3 del capítulo 11 de 2 Corintios. En el versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y termina el apóstol Pablo en el versículo 15. Así que no es, dice, extraño si también sus ministros en este mundo terrenal se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, El apóstol Pablo está hablando conforme a sus obras. Por eso es que cuando él enseña que la fe, a través del Espíritu, si tú no demuestras tu fe con los hechos, con las obras, no vas a entrar al reino de Dios. Porque lo que está hablando el apóstol Pablo dice que a los que defendían la ley en ese tiempo como los judíos, decía el apóstol Pablo, no por circuncidarse, no por guardar la ley, tú te vas a salvar. Tú te vas a salvar, dice el apóstol Pablo, porque tú vas a creer en ese Cristo crucificado. Porque Él murió en esa cruz del Calvario. Él hizo la obra. Tú no hiciste ninguna obra. Aunque te portes bien en este mundo, no has hecho esa obra. En ese sentido se refiere el apóstol Pablo. Nosotros podemos hacer buenas obras, pero no podemos dejar a un lado al Señor Jesucristo. Tienes que aceptarlo como tu único Salvador, como el único Redentor. Él es el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en San Juan 1:29. En este sentido está elaborado este mensaje por el apóstol Pablo, para que usted y yo caminemos obedeciendo a esta verdad y creamos en esta verdad. No creamos en lo que los hombres hablen y digan. Posiblemente ellos hayan estudiado en las universidades, en sus institutos teológicos, pero no tienen esa atribución, no tienen esa potestad, ese poder de ese Dios. Solamente es sentir esa presunción de hombres carnales, naturales, de que ellos tienen la verdad. La verdad está acá en este libro de los libros, a través del Espíritu Santo. Y Jesucristo nos está enseñando en ese sentido, a través de sus discípulos, como lo ha levantado el apóstol Pablo, camino a Damasco. Para esto lo ha levantado, para que anuncie estas verdades a todo el mundo, a los gentiles. Llamamos gentiles en ese entonces, en ese tiempo, los judíos llamaban gentiles, a los que no eran judíos, a los que no se reunían con ellos. Pero en este tiempo, hermanos, los gentiles son aquellos que no conocen la palabra de Dios y que tienen otros dioses. Por eso que el Padre Eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 de San Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Judas, ¿no? El Iscariote le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, ojo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, dice Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Allí está, predicando Jesús a tu vida, a través de esta boca que en este tiempo ha sido instrumento de su justicia, de ese Dios supremo, para que usted hoy, conociendo esta verdad, se atenga a esta verdad de Cristo, a través de este mensaje que estoy proyectando en este tiempo, cuando dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En quién cree? En Jesucristo, que es el único que murió en esa cruz del Calvario. Tú tienes que creer en Él, porque Él murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Él hizo esa obra, ese sacrificio redentor, derramó su sangre en esa cruz del Calvario. En ese sentido está hablando Pablo cuando dice, no, si tú guardas la ley, no, entonces, ¿para qué murió Cristo? Dice. Pero tú no te confundas. Cuando habla de la ley, está hablando que la ley nos enseña qué es el pecado. La ley es para los que delinquen, para los que transgreden, para los que no obedecen los mandatos de Dios. Para eso es la ley. La ley ya no es para los hijos de Dios. Entiéndalo bien. La ley ya no es para los hijos de Dios. Se supone que un hijo de Dios ya no peca, sino camina en esta voluntad de Dios. Por eso está exento de la ley. Entiéndalo. Por eso dice, no, que la salvación, como dice en en Romanos, en el capítulo 3, volvamos a Romanos, en el capítulo 3, el cual también en un tiempo pasado estudiamos, en el capítulo 20, que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Jesucristo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces acá, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el 21? Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, la Biblia del Antiguo Testamento. La justicia de Dios, escuche bien, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esto estoy hablando en este tiempo. A quien Dios dice en el versículo 25 puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, sea Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De esto está hablando Pablo. No hay ninguna contradicción con lo que dice Santiago. Es necesario que si tú crees en Jesucristo, pues vas a hacer obras buenas, obras rectas, obras conforme a la voluntad de Dios. No digas que tu predicador,
te ha enseñado de que no es necesario hacer obras, porque eso es una prédica del diablo que te está desviando del camino. Es necesario que tú demuestres tu fe a través de tus hechos. Y eso está hablando el apóstol Pablo también. Por eso que acá en 1 Corintios, entiéndalo bien, usted que discute con las Sagradas Escrituras, dice lo siguiente acá en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. Escuche bien lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿No sabéis, pregunta el apóstol Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche bien, ¿qué dice el apóstol Pablo para terminar? El apóstol Pablo está predicando a la iglesia de Corinto, como en este tiempo te está predicando a ti y a toda esta humanidad que está escuchando este mensaje. Y esto erais algunos, dice el Espíritu, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es el mensaje que en este tiempo se ha proyectado para tu vida. ¿Para qué? Para que en el tiempo próximo tú estés habilitado para entrar al reino de Dios. Entonces, en este tiempo, en este pasaje de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En quién tienes que creer? En Jesucristo. Él es tu Salvador, porque Jesús significa Salvador. Él vino a salvar a esta raza humana, que en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, que usted está conociendo a nivel mundial, donde hombres y mujeres, niños de todas las edades, mueren infectados por este virus. Por eso que son los prolegómenos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son el principio de dolores para esta humanidad. Advertencia a través de la palabra. Arrepentimiento para todo este planeta Tierra. Porque si los hombres no se arrepienten, dice Jesús, el Cristo, Salvador, quien me manda a este mundo para proclamar esta su verdad, Él vendrá con todo lo que está escrito, profetizado en sus juicios divinos, porque esta es su verdad, porque Él es el juez cuando Él se manifieste a esta humanidad. Hoy todavía, hombre, humanidad, están a tiempo de arrepentirse, de volverse a los santos mandatos de Dios. Por eso se ha proclamado esta verdad hoy en este tiempo. Hombre que no escuche, como en el tiempo de Noé. Noé predicó 120 años, proclamando, advirtiendo a esa humanidad en ese tiempo, que viene el diluvio, el juicio de agua. Pero para este tiempo también esta palabra proclama que viene el juicio, pero ya no de agua, viene el juicio
con fuego, como dice acá en Pedro, en este capítulo que vamos a leer en 2 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 4 adelante, que con esto concluimos que este es el Evangelio de Dios. Estas son las buenas nuevas. Esto es la buena noticia que te traje hoy a tu vida. En este versículo, en el 2 Pedro capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, escuche bien, que en estos últimos días de este planeta Tierra, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios malos deseos que los hombres tienen en este mundo. Y en el versículo 4 dice, y diciendo, preguntando esta humanidad que está en pecado, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pregunta a los hombres, preguntan las mujeres que no creen en Dios y se burlan de Dios, se burlan de su palabra, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación se jacta la humanidad. Por eso dice el Espíritu Santo, versículo 5 de 2 Pedro capítulo 3, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Escuche bien, este planeta Tierra y todos los planetas de este sistema solar y todos los otros sistemas solares que existen en ese mega universo fueron hechas por este Dios de los cielos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el capítulo 1, versículo 14 de San Juan aclara, y este verbo, dice el Espíritu, se hizo carne, se hizo humano, nuestro Señor Jesucristo, y vino. Por eso dice, y se hizo carne, y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esto estoy hablando en este tiempo. Él es el Creador, al mandato del Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo. El Padre Eterno envió a este planeta Tierra a su Hijo, para enseñarte a ti, hombre, que te creó a su imagen y semejanza. No te pierdas, no mueras, no te pierdas, no dejes esta verdad a un lado. Hoy enfráscate seriamente y analice estas verdades que te estoy mostrando. Por eso dice en este versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente ellos están haciendo a un lado a Dios. Voluntariamente están diciendo que es por evolución. Voluntariamente están hablando sus científicos de que no existe Dios. Voluntariamente ellos niegan a Dios porque ellos saben que existe Dios. Ellos saben en su corazón, en su espíritu, de que existe Dios, pero ellos se han levantado, se han rebelado por el espíritu del anticristo que ya se mueve en este planeta Tierra. El espíritu de Satanás
la serpiente antigua que hoy se mueve en todo el universo, para no perder la oportunidad de destruir a esta raza humana. Por eso hoy te está advirtiendo la palabra, diciendo: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Por lo cual dice en este versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, que es el diluvio. En el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos, de los hombres malos, malvados, que son irrespetuosos, se burlan, hacen sarcasmo, son sarcásticos, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de los hijos de Dios, se burlan de estos mensajes. ¡Ay de ustedes!, dice la palabra. ¡Ay! ¡Ay!, dice la palabra. Desde Isaías, de Jeremías, Ezequiel, los profetas que profetizaron para este tiempo. ¡Ay! 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 Viene el ay. Por eso que esto es el principio de dolores, de estas enfermedades que están asentándose en este planeta Tierra. Vendrán muchos más. Son los prolegómenos. Es el principio de dolores que habla nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Espíritu dice, el Señor Jesús dice a tu vida, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al arrepentimiento. Por eso dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, dice, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Escuche, serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, dice el Espíritu, el Dios Supremo, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Escuche, se fundirán. Será como una bola de fuego este planeta Tierra. Se fundirán. Y en el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, dice el Espíritu, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual dice el Espíritu en este tiempo a toda la humanidad, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este es el Evangelio de Cristo. Te está pidiendo que te limpies, te purifiques, te santifiques en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para estar sin mancha e irreprensible, sin defecto alguno, sin tacha alguno. También dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, del cual hemos hablado en Corintios,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes e inconstantes, esos hermanos que no se están preparando en este tiempo y que viven todavía en el pecado, tuercen el Evangelio de Cristo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, dice el Espíritu Santo, sabiendo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En otros términos, presérvense, manténganse y obedezcan a esta verdad de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu nos enseña que estemos firmes en la fe. Antes bien dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es el mensaje que hoy se ha traído para vuestras vidas en todo el planeta Tierra. Esfuércense, aplíquense, no se burlen de esta verdad, porque el tiempo está cerca. Así habla Cristo, así habla Jesús a través de sus profecías, y así también advierte a través de sus santos ungidos en este mundo que ha levantado para proclamar estas verdades eternas a todo el planeta Tierra, porque el tiempo está próximo. Prepárate, porque ya viene este Señor de señores, Rey de reyes, ya se anuncia en los atrios celestiales. Prepárense, que Él viene. Ahora, si usted ha recibido este mensaje y ha sido de agrado para su espíritu, para su alma, para su provecho espiritual, pues haga con este dedito un like y diga, me ha gustado el mensaje. Seguiremos preparando. Apoyen al siervo de Dios, que seguiremos subiendo videos para su capacitación, para su preparación. En el nombre de Jesús, hasta el próximo video. Así sea.